Hay objetos en el mundo que parecen inofensivos hasta que se revelan sus oscuros secretos. Muñecos, juguetes que suelen ser los compañeros de la infancia, pero en ciertos casos son portadores de maldiciones antiguas y fuerzas sobrenaturales. Imagina despertar en medio de la noche y ver esos ojos inertes observándote, como si estuvieran vivos, como si estuvieran esperando el momento exacto para moverse. Hoy, en Nesho Funesto, exploraremos los 5 muñecos malditos más aterradores que jamás habrás querido tener cerca. Historias de maldiciones, espíritus vengativos y fenómenos paranormales que han aterrorizado a quienes han osado acercarse a estos juguetes malditos. ¿Estás listo para descubrirlos? Porque créeme, después de ver esto, pensarás 2 veces antes de darle la bienvenida a cualquier muñeco en tu casa. Y si te atreves, quédate con nosotros hasta el final, donde descubrirás cuál de estos muñecos guarda el misterio más oscuro y peligroso de todos. Esto es Nesho Funesto. Caso 1. Annabelle, la muñeca que aterró al mundo. Comenzamos nuestra lista con un muñeco que, sin lugar a dudas, es uno de los más conocidos, pero también uno de los más aterradores. Hablamos de Annabelle, un muñeco aparentemente inocente, con la apariencia de una simple muñeca de trapo, con ojos de vidrio y una sonrisa que, en su momento, parecía amistosa. Sin embargo, lo que comenzó como un regalo inofensivo terminó convirtiéndose en una historia de horror que aún persigue a quienes entraron en contacto con él. Era el año 1970, cuando Donna, una joven enfermera, recibió este muñeco como regalo de su madre. Annabelle no era un juguete cualquiera. Aunque no parecía especialmente perturbadora a simple vista, algo extraño pronto comenzó a ocurrir. Al principio, el muñeco parecía moverse por sí mismo. Un día, Donna lo dejó en el sofá de su apartamento, solo para encontrarlo al día siguiente en la cama, en una posición completamente diferente, como si alguien lo hubiera colocado allí. En un principio, ella pensó que se trataba de una broma. Pero a medida que los días pasaban, los sucesos se volvieron cada vez más inquietantes. A las semanas, Annabelle comenzó a aparecer en lugares de la casa donde antes no estaba. En ocasiones, el muñeco aparecía de pie, mirando fijamente a quienes lo encontraban, con una postura rígida que no solo era inquietante, sino que parecía completamente antinatural. Pero eso no era todo. Aquello que parecía ser una simple muñeca se transformó en algo mucho más siniestro cuando comenzaron a encontrar notas escritas a mano en pequeños trozos de papel que decían «Ayúdanos o queremos jugar». Nadie sabía quién podía haber escrito esas palabras, ya que ni Donna ni su amiga Angie tenían idea de cómo había llegado la nota a la casa, ni mucho menos cómo había sido escrita. Entonces, el terror tomó una forma aún más tangible. Una noche, Donna y su amiga Angie despertaron en la madrugada al escuchar ruidos extraños. Lo que encontraron cuando se levantaron de la cama fue algo completamente inimaginable. Annabelle, el muñeco, estaba de pie al lado de la cama, sus ojos fijos en ellas. Aterradas, las chicas trataron de salir corriendo, pero al llegar a la puerta, algo las detuvo. Una presencia fría y maliciosa que parecía haber llenado la habitación. Algo tan pesado y oscuro que se les hacía difícil respirar. De repente, la atmósfera cambió. Se sentía como si algo las estuviera observando, esperando ahí. Fue entonces cuando decidieron contactar a un experto. Llamaron a un sacerdote, quien les dijo que el muñeco estaba poseído por un espíritu demoníaco. No solo estaba maldito, sino que había tomado control de la energía del lugar, absorbiendo todo tipo de maldad y miedo a su alrededor. Por eso el muñeco había sido capaz de moverse y manifestarse de maneras tan espantosas. Con la ayuda de un grupo de demonólogos, entre ellos los conocidos Ed y Lorraine Warren, Annabelle fue finalmente retirada de la casa de Donna, pero no sin antes haber dejado una marca imborrable en todos los involucrados.
el muñeco fue encerrado en una caja de vidrio especial sellada con una advertencia que dice «Peligro». Los Warren no solo la guardaron en su museo de lo paranormal, sino que tomaron precauciones extremas para asegurarse de que Annabelle no pudiera hacerle daño a nadie más. Sin embargo, a pesar de estar encerrada en una caja, el mal no desapareció. Según los Warren, varias personas que se acercaron al museo o desafiaron la advertencia sufrieron accidentes misteriosos. Aquellos que se burlaban de la muñeca o los que no tomaban en serio las advertencias caían víctimas de extraños incidentes. Algunos afirmaban ver a Annabelle moverse dentro de su caja, mientras otros incluso reportaron sentir una presencia maligna cerca de ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para escapar. Hoy en día, Annabelle sigue siendo uno de los muñecos más malditos del mundo. Su historia se ha convertido en una de las más escalofriantes y populares, inspirando películas, documentales y una gran cantidad de relatos paranormales. Pero, a pesar de todo esto, la advertencia sigue siendo la misma. No te acerques a Annabelle, porque su maldición no conoce límites y su poder sigue tan presente como siempre. ¿Te atreverías a mirarla a los ojos? Caso 2. Robert, el muñeco que inspiró a Chucky. En el segundo lugar de nuestra lista encontramos a Robert, un muñeco cuya historia es tan aterradora que sirvió de inspiración para crear al famoso Chucky de las películas. Sin embargo, lo que diferencia a Robert de la ficción es que su historia es absolutamente real. Este muñeco no solo sembró el terror en su dueño, sino que continúa causando extraños sucesos incluso en la actualidad. Para entender la maldición de Robert, debemos viajar en el tiempo hasta principios del siglo XX, a la ciudad de Key West, en el estado de Florida. El muñeco fue un regalo para un niño llamado Robert Eugene Otto, cariñosamente llamado Gene por su familia. Según la versión más aceptada, el muñeco fue hecho a mano por artesanos en Alemania, específicamente por la compañía Steiff, famosa por sus ositos de peluche. Medía alrededor de 1 metro, estaba relleno de paja y vestía un pequeño uniforme de marinero. Aunque al principio parecía un juguete común, pronto se convertiría en el epicentro de una serie de eventos inexplicables. Gene, como cualquier niño, desarrolló un vínculo especial con su muñeco. Decidió llamarlo Robert en honor a su propio nombre y nunca se separaba de él. Sin embargo, poco después de recibirlo, la familia Otto comenzó a notar cosas extrañas. Por las noches, Gene hablaba con su muñeco, algo que no parecía fuera de lo común, hasta que, según testigos, se escuchaba una voz diferente que respondía. Una voz que no era humana, una voz baja, rasposa y completamente aterradora. La situación empeoró cuando empezaron a ocurrir incidentes inexplicables en la casa. Los padres de Gene se despertaban en medio de la noche con los gritos de su hijo. Al entrar a la habitación, lo encontraban completamente aterrorizado, diciendo que Robert había cobrado vida. Los muebles estaban volcados, los objetos rotos, y Gene siempre insistía en que su muñeco lo había hecho. Por supuesto, sus padres lo tomaron como la imaginación hiperactiva de un niño, pero pronto ellos mismos comenzaron a presenciar fenómenos extraños. Algunos días, los Otto encontraban a Robert en diferentes lugares de la casa, aunque nadie lo había movido. Los vecinos reportaron ver al muñeco observando por las ventanas, incluso cuando la casa estaba vacía. Pero lo más aterrador eran los relatos de quienes afirmaban que Robert cambiaba de expresión. Su rostro pasaba de una sonrisa inocente a una mueca sombría y amenazante, como si estuviera vivo y completamente consciente. Cuando Gene creció, heredó la casa familiar y, sorprendentemente, decidió conservar a Robert. Le asignó un lugar especial en una habitación del ático, donde seguía hablándole, incluso siendo un adulto. Según sus allegados, Gene trataba al muñeco como si fuera una persona real, refiriéndose a él como su compañero más leal. Sin embargo, quienes lo visitaban evitaban entrar en la habitación del ático, ya que afirmaban sentir una energía oscura y opresiva que emanaba del muñeco. Tras la muerte de Gene, la casa fue vendida y Robert quedó en manos de los nuevos propietarios. Fue entonces cuando la verdadera magnitud de su maldición salió a la luz. Los nuevos dueños afirmaron que Robert se movía por sí solo,
que escuchaban pasos en el ático y, en más de una ocasión, despertaron en medio de la noche al sentir que algo los observaba desde la oscuridad. Finalmente, el muñeco fue donado al Museo East Martello en Key West, donde permanece encerrado en una vitrina de vidrio. Sin embargo, la vitrina no es suficiente para contener la energía maligna de Robert. Los visitantes del museo han reportado fenómenos inexplicables tras interactuar con él. Algunos aseguran que sus cámaras fallan al intentar fotografiarlo, mientras que otros se han sentido enfermos o perseguidos después de mirarlo fijamente. Lo más inquietante es la colección de cartas que rodea la vitrina de Robert. Decenas de personas le escriben disculpas al muñeco, creyendo que cualquier falta de respeto hacia él trae consigo una maldición. Desde accidentes automovilísticos hasta la pérdida de empleo, las historias de quienes desafiaron a Robert son tan numerosas como aterradoras. Hoy, Robert sigue siendo una presencia inquietante. En su vitrina parece esperar pacientemente a que alguien más lo mire con escepticismo, solo para demostrar que no es un simple muñeco. Porque, como dicen quienes han sentido su maldición, Robert no es un juguete cualquiera. Es una advertencia viva de que algunos objetos nunca deberían ser tocados. Caso 3. Mandy, la muñeca de porcelana que llora en la oscuridad. El siguiente caso nos lleva a un lugar más frío y aislado, una pequeña comunidad en Canadá, donde una muñeca de porcelana llamada Mandy se ha convertido en el centro de aterradoras historias paranormales. A diferencia de los otros casos, Mandy no solo inspira miedo, sino también un profundo malestar que parece perseguir a quienes se atreven a mirarla directamente a los ojos. La historia de Mandy comienza a principios de la década de 1990, cuando fue donada al Museo Quesnel, en la provincia de Columbia Británica. La muñeca, que data del siglo XIX, llegó al museo en un estado deteriorado. Su rostro de porcelana estaba agrietado, su ropa era vieja y descolorida, y sus ojos, de un cristal opaco, parecían seguirte a donde fueras. Pero lo que realmente llamó la atención fue la razón detrás de su donación. La dueña original de Mandy, una mujer mayor, afirmó que la muñeca estaba causando eventos inexplicables en su casa. Según ella, por las noches, escuchaba el sonido de un bebé llorando, pero cada vez que iba a buscar el origen del ruido, no encontraba nada, excepto a Mandy, siempre en un lugar distinto al que la había dejado. La mujer también reportó encontrar ventanas abiertas de par en par, aunque las hubiera cerrado antes de dormir. Después de varios meses de soportar estas extrañas actividades, decidió deshacerse de la muñeca, creyendo que estaba poseída por un espíritu. Cuando Mandy llegó al museo, los empleados la colocaron en una vitrina separada del resto de las exhibiciones, como si intuitivamente supieran que algo no estaba bien. Y no tardaron en descubrirlo. Apenas pasaron unos días cuando empezaron a ocurrir incidentes extraños en el museo. Objetos desaparecían sin explicación y más tarde reaparecían en lugares completamente ilógicos. Por ejemplo, papeles de oficina encontrados dentro de vitrinas cerradas o herramientas que aparecían en salas que nadie había usado. Pero lo más perturbador fue lo que experimentaron los empleados de seguridad. Muchos afirmaron escuchar ruidos inexplicables durante las rondas nocturnas, pasos que parecían venir de habitaciones vacías y en más de una ocasión el llanto de un bebé que resonaba en la oscuridad del museo. Aunque revisaban cada rincón, nunca encontraron a nadie, solo a Mandy, inmóvil en su vitrina, como si los estuviera observando. Los visitantes tampoco estaban a salvo de su influencia. Numerosas personas reportaron sentir un escalofrío intenso al acercarse a la vitrina de Mandy, como si una energía negativa emanara de la muñeca. Otros afirmaron que su teléfono o cámara fallaba al intentar tomarle una foto. Y algunos incluso dijeron haber visto su rostro cambiar ligeramente, como si estuviera sonriendo o frunciendo el ceño. Con el tiempo, Mandy se convirtió en una de las atracciones más famosas del museo, pero también en una de las más temidas. Los rumores de su maldición se extendieron y algunos investigadores paranormales llegaron al museo para intentar entender el fenómeno.
Según las teorías más populares, Mandy podría estar poseída por el espíritu de un niño que murió de manera trágica. Esto explicaría el llanto que muchas personas escuchan y la energía perturbadora que parece rodearla. Sin embargo, hay algo que los empleados del museo nunca pudieron explicar. En varias ocasiones, encontraron grietas en la vitrina que resguarda a Mandy, como si algo desde dentro hubiera intentado escapar. Aunque las reparaban, las grietas siempre volvían a aparecer, alimentando el miedo de que la muñeca no estaba completamente contenida. Hoy, Mandy sigue siendo una figura de misterio y terror en el Museo Quesnel. Los visitantes que se atreven a acercarse a ella aseguran que su presencia es inquietante, como si una sombra invisible los siguiera incluso después de abandonar el lugar. Porque Mandy no es solo una muñeca de porcelana, es una puerta abierta a algo que nadie quiere conocer. Caso 4. Leta, la muñeca que llora y parece estar viva. Ahora viajamos hasta Australia, donde se encuentra una de las muñecas más inquietantes jamás descubiertas. Leta, la muñeca que parece estar viva. Su historia es tan perturbadora como fascinante, y sus supuestos poderes paranormales han dejado atónitos tanto a los escépticos como a los creyentes en lo sobrenatural. Todo comenzó en 1972, cuando un hombre llamado Kerry Walton decidió regresar a su ciudad natal para asistir al funeral de un familiar. Mientras estaba allí, recordó una vieja casa abandonada que solía asustarlo cuando era niño. Movido por la curiosidad y armado de una linterna, decidió explorar la propiedad por primera vez en su vida. Lo que encontró en el sótano cambiaría su vida para siempre. Allí, entre polvo, escombros y madera podrida, Kerry descubrió una muñeca espeluznante, de aspecto antiguo. Tenía un cuerpo de tela, una cabeza hecha de madera tallada y un cabello negro que parecía demasiado realista. Pero lo que más lo inquietó fueron los ojos de la muñeca, oscuros, brillantes y con una expresión que parecía más humana que juguete. A pesar de su inquietud, decidió llevársela como un recuerdo extraño. Al regresar a su hogar, Kerry comenzó a notar que la muñeca, a la que llamó Leta, no era normal. Para empezar, era increíblemente pesada para su tamaño, como si estuviera hecha de algo más que madera y tela. Más inquietante aún, su perro se negaba a acercarse a la muñeca, gruñendo y mostrando los dientes cada vez que estaba cerca de ella. Esa misma noche, Kerry y su familia escucharon ruidos inexplicables en la casa. Pasos, crujidos y lo que describieron como un susurro apagado. La atmósfera en el hogar cambió por completo y una sensación de inquietud constante se instaló entre ellos. Con el tiempo, los fenómenos paranormales asociados a Leta se hicieron más evidentes. La familia aseguró que la muñeca se movía por sí sola, cambiando de posición cuando nadie estaba mirando. Los objetos alrededor de la muñeca a menudo caían sin explicación, y en más de una ocasión, los miembros de la familia dijeron haber visto lágrimas que parecían brotar de los ojos de Leta. Intrigado y aterrorizado al mismo tiempo, Kerry llevó la muñeca a varios expertos para intentar entender su origen. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Según un análisis, Leta podría tener más de 200 años de antigüedad y habría sido fabricada en Europa del Este. Algunos creían que la muñeca no era un juguete, sino un objeto ritual, diseñado para albergar el espíritu de un niño que murió trágicamente. Esto explicaría los eventos paranormales que la rodeaban y la sensación de que Leta estaba viva. El caso de Leta atrajo la atención de medios y especialistas en lo paranormal, y pronto la muñeca se convirtió en una especie de celebridad oscura. A donde quiera que Kerry la llevaba, la gente reportaba sensaciones extrañas al estar cerca de ella. Algunos sentían un escalofrío intenso, otros decían escuchar susurros o risas apagadas. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto la cabeza de Leta moverse ligeramente, como si estuviera observando su entorno. Kerry, aunque asustado, decidió no deshacerse de la muñeca, argumentando que, a pesar de todo, sentía una conexión especial con ella. Leta, según él, no era malvada, sino un alma atrapada que buscaba atención y compañía. Sin embargo, su influencia sigue siendo motivo de controversia, y hasta el día de hoy, quienes tienen la oportunidad de verla en persona
aseguran que su energía es innegablemente perturbadora. Leta no es solo una muñeca antigua, es un misterio que desafía las explicaciones racionales. Algunos dicen que su historia es una advertencia sobre el poder de los objetos imbuidos de energía espiritual. Otros creen que es solo un juguete con una leyenda exagerada. Pero quienes se han cruzado con ella saben que hay algo más, algo que no podemos entender, algo que no podemos controlar. Caso 5. La muñeca Pupa, la guardiana inquietante de un alma atrapada. En las historias de muñecos malditos, hay uno que destaca no solo por su apariencia, sino por los relatos desconcertantes que lo rodean. Su nombre es Pupa, una muñeca de porcelana que ha sido testigo de tragedias y eventos inexplicables, al punto de hacer creer a muchos que dentro de ella habita un alma perdida. Pupa es una muñeca de porcelana creada en los años 1920. Mide aproximadamente 14 pulgadas, tiene cabello castaño real, un rostro angelical y está vestida con un delicado atuendo de tela azul. Su apariencia, aunque dulce y nostálgica, contrasta profundamente con las historias que han surgido alrededor de ella. La muñeca perteneció originalmente a una niña de familia adinerada en Italia. Según las leyendas familiares, la niña adoraba a Pupa y lo consideraba mucho más que un juguete. Era su confidente y su protector. Ella aseguraba que Pupa podía moverse y hablarle, especialmente en momentos de peligro o tristeza. Aunque los padres de la niña lo consideraban parte de la imaginación infantil, la pequeña insistía en que Pupa estaba viva. Cuando la niña creció, se llevó a Pupa consigo a donde quiera que iba, afirmando que la muñeca tenía un significado especial. Algunos dicen que, antes de morir, la mujer aseguró que su espíritu viviría dentro de Pupa para siempre, un último acto de apego a su amado objeto. Poco después de su muerte, los descendientes comenzaron a notar que Pupa no era una muñeca ordinaria. Pupa fue heredado dentro de la familia, pero con el tiempo comenzaron a ocurrir eventos inquietantes. Los miembros de la familia aseguraban que la muñeca cambiaba de posición dentro de su vitrina cuando nadie la observaba. Las fotografías de Pupa tomadas en diferentes momentos mostraban expresiones ligeramente diferentes, como si su rostro cambiara dependiendo de su estado de ánimo. Más aterrador aún, algunos reportaron haber escuchado golpecitos provenientes de la vitrina o susurros apenas audibles cuando pasaban cerca de ella. En una ocasión, la familia decidió mover a Pupa de su vitrina habitual a un lugar más seguro durante una mudanza. Poco después, los objetos de la casa comenzaron a caer sin explicación, y los miembros de la familia escucharon ruidos que describieron como pasos pequeños y rápidos, como si alguien estuviera corriendo por la casa. Desesperados, decidieron devolver a Pupa a su vitrina, donde los fenómenos disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Quizás el evento más perturbador ocurrió cuando alguien de la familia intentó deshacerse de Pupa, arrojándola a la basura. Esa misma noche, se escucharon golpes tan fuertes en la puerta principal que despertaron a toda la casa. Cuando salieron a investigar, encontraron a Pupa limpia y en perfecto estado, sentada frente a la puerta. Desde entonces, nadie ha intentado separarse de ella. Hoy en día, Pupa permanece con los descendientes de su primera dueña, quien dejó una advertencia clara: nunca subestimen a Pupa. Aunque permanece en una vitrina protegida, algunos visitantes aseguran que han visto a la muñeca moverse o que sienten una energía inquietante cuando están cerca de ella. Para muchos, Pupa no es solo una muñeca. Es un vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos, guardián de un alma que no ha encontrado descanso. Pupa nos recuerda que algunos objetos están destinados a ser más que simples posesiones. Ya sea por el amor de una niña o por un espíritu atrapado, esta muñeca guarda un misterio que ni el tiempo ni la razón han podido resolver. ¿Te atreverías a mirarla a los ojos y descubrir qué oculta su frágil sonrisa de porcelana? Cada uno de estos muñecos nos recuerda que, en el mundo, hay objetos que parecen más vivos de lo que deberían. Puede que sean meros juguetes, pero sus historias nos llevan a preguntarnos: ¿cuánto de verdad hay en lo que no podemos explicar? ¿Es posible que estos muñecos sean guardianes de secretos oscuros o incluso portales a lo desconocido? Tú decides qué creer
Pero una cosa es segura, no te gustaría tener a ninguno de ellos cerca. Si disfrutaste este recorrido por las historias más perturbadoras del mundo de los muñecos malditos, asegúrate de suscribirte al canal de Nexo Funesto. Cada semana te traemos nuevas historias. También puedes encontrarnos en otras plataformas para más contenido, en Spotify con nuestro podcast Nexo Funesto, en TikTok, Instagram y Facebook, donde compartimos relatos cortos y curiosidades macabras. Acompáñanos en todas ellas y sé parte de esta comunidad que explora lo más oscuro de nuestro mundo. No olvides darle like, compartir este video con aquellos valientes que aman lo sobrenatural y dejarnos un comentario. ¿Cuál de estos muñecos te ha puesto la piel de gallina? Y si conoces más historias de objetos malditos, ¡cuéntanos! Podrían aparecer en próximos videos. Esto fue Nexo Funesto y nos veremos en la próxima entrega si te atreves.